En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me gusta mucho iniciar cada reflexión con algún saludo a la Santa Virgen o con el Padre Nuestro. Hoy quiero invitarles, sabemos que está dando su comienzo el cónclave. Quiero invitarles a que nos unamos a toda la Iglesia, a millones y millones de católicos en todo el mundo, y unámonos sobre todo al corazón de Jesús para pedir por el nuevo Papa que Dios quiera concederle a la Iglesia. Esta vez vamos con las palabras y el corazón de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, en esta conferencia, enseñanza, plática, tantos nombres tiene, vamos a tomar como punto de referencia al apóstol Pedro. Podemos decir que el título de esta reflexión es La pregunta de Pedro. La pregunta de Pedro. Varias veces aparece Pedro preguntando, y por supuesto que las palabras de este apóstol siempre tienen mucha resonancia en nosotros. Quizás porque era una de esas personas que, como decimos popularmente, hablaba sin filtro. Él iba diciendo lo que iba pensando. Posiblemente lo que estaba inmediatamente en su corazón. Y hay varias preguntas que se conservan de él. Una muy bonita es cuando él dice a Cristo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Esa es una pregunta. Tú tienes palabras de vida eterna. Pero esa pregunta es lo que podríamos llamar una pregunta retórica. En cambio, hay dos preguntas, y creo que son exactamente dos preguntas de Pedro, que no son retóricas, que realmente están buscando una respuesta. Una pregunta es, ¿a nosotros qué nos va a tocar? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Esa no es una pregunta retórica. Recordemos que una pregunta se llama retórica cuando se supone que la respuesta es obvia o la sabe quien está preguntando. Pero esta que digo ahora no es una pregunta retórica. ¿Qué nos va a tocar? Y esa pregunta es la que nos va a servir como de eje dentro de esta reflexión, hermanos. La otra pregunta, que también es real y no retórica, es cuando Pedro dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Realmente esa pregunta no era retórica, era una pregunta real. Entonces las dos preguntas principales de Pedro son esas dos. Es decir, ¿qué nos va a tocar? Y ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y se da un dato interesante, curioso, y es que estas dos preguntas corresponden precisamente al doble mandamiento que nos da Cristo. Cuando una vez le preguntan a Cristo, ¿cuál es el mandamiento principal? Él dice, mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero sin que le preguntaran, agregó, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, amar al prójimo como a sí mismo. O sea que Cristo sintetizó toda la ley y los profetas en amar a Dios y amar al prójimo. Y resulta que esos dos amores
son precisamente objeto de las dos preguntas de Pedro. Porque la primera pregunta tiene que ver con el amor a Dios. ¿Qué me va a tocar a mí? Y la segunda pregunta tiene que ver con el amor al prójimo. ¿Cuánto tengo que perdonar? Como digo, en esta reflexión nos vamos a concentrar en esa primera pregunta real. ¿Qué me va a tocar a mí? Esa pregunta habla de un corazón que funciona con la lógica de la transacción. Una persona que está estableciendo una especie de negocio con Dios. Yo te doy, tú me das. Hay un momento en el que Pedro se da cuenta que lo que le está dando al Señor es bastante. A veces se habla de una manera muy romántica del seguimiento de Jesucristo, pero la verdad es que seguir a Cristo no era nada fácil. Unas jornadas de trabajo que no las tiene ningún despacho parroquial. Dormir poco y mal, comida insegura, atención permanente al pueblo de Dios. Muy exigente. La convivencia entre los apóstoles tampoco la romanticemos mucho. Había tensiones entre ellos, había ciertas rivalidades. Seguir a Cristo pues no era fácil. Y Pedro siente, en algún momento Pedro siente, estoy dando mucho, esto me está costando. Y la pregunta que él hace es, ¿y de allá para acá qué? Esa pregunta es muy importante, porque esa pregunta es la que suele estar detrás de todas las crisis que tenemos los religiosos y los sacerdotes. El Señor, por su misericordia, me ha concedido ya unos años de ministerio sacerdotal, yo mismo no me lo creo, y digo esto con inmenso agradecimiento al Señor, pero también con vergüenza, porque cuando examino me doy cuenta que me han faltado tantas cosas, que he sido muy mezquino y que también yo, lo mismo que Pedro, también yo he tomado una actitud de llevar muchas cuentas con Dios y de buscar, bueno, ¿y lo mío qué? ¿Y lo mío qué? Ese es un modo un poco más popular, un poco más informal de hacer la misma pregunta de Pedro. ¿Y lo mío qué? Bueno, pero en estos años que ya cumplí 33, en marzo cumplí 33 de sacerdocio, en estos años, pues he tenido la oportunidad de servir a muchos grupos de laicos, muchas personas del pueblo de Dios, muchos sacerdotes. A comienzos de este año estaba haciendo unas cuentas un poco rápidas y pienso que a lo largo de los años son bastante más de 2000 los sacerdotes a los que yo he podido servir en distintos retiros. El último retiro grande, muy grande, el más grande de toda mi experiencia de servicio, sucedió en México el año pasado. Estuve en un retiro sirviendo a cerca de 270 sacerdotes llegados de toda la República Mexicana. Pero he estado en muchos otros países también sirviendo a mis hermanos, en Argentina, en Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, por supuesto, en muchas diócesis, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, España. Incluso tuve una charla con sacerdotes y religiosos en una pequeña misión que tuve en Corea, Corea del Sur, por supuesto. Entonces, ¿qué he visto yo? Que detrás de todas las crisis que tenemos, los sacerdotes, los religiosos, está esta pregunta. Y la pregunta es, ¿y lo mío qué? Y esa es la pregunta que le daña a uno la brújula. Esa es la pregunta que le apaga a uno el entusiasmo. Esa es la pregunta que hace árida la oración. Esa es la pregunta que hace difícil el servicio al prójimo. Uno puede darse cuenta
que el servicio al prójimo está decayendo en la vida sacerdotal cuando uno empieza a llevar cuentas. Recordemos 1 Corintios 13. Una de las características del amor que viene de Dios, que es al que invita San Pablo, una de las características es que no lleva cuentas. Cuando uno empieza a llevar cuentas del tiempo que gasta, de la gente que atiende, de los problemas que le plantean, muy probablemente uno está en la antesala, vamos a llamarlo la antesala, de la pregunta de Pedro. Porque la pregunta de Pedro, ya sabemos, es: ¿y lo mío qué? ¿A mí qué me va a tocar? Analicemos un poco esa pregunta, o mejor dicho, la lógica que está detrás de esa pregunta. Porque este es un tema simplemente apasionante, si uno lo mira desde la Biblia. Lógica de la transacción. Vamos a mirarlo desde 3 puntos de vista. Y esto nos va a servir, yo creo que a todos nos va a servir como examen de conciencia. Primera aproximación, hablemos de David, del rey David. Porque no se nos olvide que en el imaginario de aquella gente significa el tiempo de Cristo, David era la referencia. El título mesiánico por excelencia era hijo de David. Este es el descendiente de David. Aquí está de nuevo David. Esa era la referencia. Y la aclamación más gozosa que podía tener el pueblo de Dios era esa, siempre esa. Bendito el rey que viene, el hijo de David, bienvenido en el nombre del Señor. Cuando querían apelar al corazón de Cristo, los pobres que tenían esto muy claro también usaban la expresión: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David. Bueno, ¿y qué recuerdo dejó David? David fue el gran rey. David fue la referencia. ¿Qué sucedió en el reinado de David? En el reinado de David sucedieron 3 cosas. 2 de ellas son muy visibles y la otra es más oculta pero más importante. ¿Cuáles fueron las 3 cosas visibles? Las 2 cosas visibles. David logró poner paz en las fronteras, porque el tiempo de los jueces, cierto, ese es el orden: Éxodo, después viene Josué, después viene el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces fue bastante tiempo. En el tiempo de los jueces no había frontera, eso avanzaban un poco los israelitas y luego avanzaban los filisteos. Era un desorden terrible que no cesó ni siquiera en tiempo del primer rey, o sea, Saúl. David, con una mezcla de fuerza y diplomacia, puso paz en las fronteras. Por fin había una ciudad que tenía establemente la presencia de Dios. Había paz en las fronteras. Es decir, la acción del mal bajo control, los enemigos limitados o con un límite mejor. Eso fue la primera gran victoria de David. Segunda victoria, muy lógica o consecuencia lógica de lo anterior, es un tiempo de prosperidad. Si usted quiere conocer qué sentían los israelitas en el tiempo de David, váyase al Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Eso era lo que ellos sentían en el tiempo de David. Ese es un Mesías. Ha puesto cerrojos en tus puertas, aquí no entra cualquiera. Ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Esa es la imagen de lo que significa Dios reinando. Por eso, el reinado de David es la primera expresión del reinado de Dios para el pueblo.
Y por eso cuando Jesús habla del reino de Dios, lo que está en la imaginación de la gente, y gente eran también los apóstoles, lo que estaba en la imaginación de ellos era, volvieron los tiempos de David, por fin. ¿Y eso qué significa? Ya hemos dicho dos cosas. Ponerle un límite a los enemigos y que haya prosperidad. Él te sacia con flor de harina. Te sacia con flor de harina. Entonces, esos dos puntos estaban en el recuerdo, podríamos decir en el inconsciente de aquel pueblo. Pero hay otro elemento. David tampoco la tuvo completamente fácil. David reinó en total 40 años. Primero 7 años para las tribus del sur y luego 33 años sobre el norte y el sur. Ese fue el reinado de David, 40 años. Pero durante esos 40 años él tuvo que encontrar, y de hecho encontró oposición. La oposición más compleja que él tuvo cuando empezó su reinado fue cuando todavía vivía Saúl, porque ya estaba ungido David como rey y Saúl perseguía a David, eso lo conocemos muy bien. David tuvo que huir por los desiertos, David tuvo que meterse en cuevas, David tuvo que vivir como forastero, pasar hambre y sed, pero a su lado, él no estaba solo, a su lado había un grupo de leales, gente leal que estaba con él. Esa fue la primera persecución que tuvo David. Vamos a llamarle una persecución externa, aunque fue Saúl, que era también del pueblo de Dios. Pero vamos a llamarla una persecución externa. Es que es más dolorosa la otra, la persecución interna. Se cansó el hijo de David que se llamaba Absalón. Absalón se cansó de que David vivía y nada, que se moría el viejo. Y Absalón tenía gran ansia de poder, sabiendo que él no era el hijo predilecto, porque el hijo predilecto siempre fue Salomón. Y Salomón fue el hijo predilecto porque entre tantas mujeres que tuvo David, la que él más amó fue precisamente la que había sido esposa de Urías el hitita, Betsabé. Entonces Absalón se da cuenta, primero, que este señor nada que se muere. Segundo, que cuando él se muera no me va a quedar el reino a mí porque ya se ve que su corazón está inclinado por Salomón. Entonces Absalón se llena de envidia hacia Salomón y se llena de codicia por el reino y entonces decide con gran astucia, decide crear prácticamente en las narices de David, crear un pequeño ejército. Él empieza a base de intrigas y calumnias, él empieza a crear su pequeño ejército, que eso todo lo cuenta la Biblia. Cómo él se ponía en las puertas de Jerusalén, iba negociando con la gente. Las puertas son lugares privilegiados de comercio en esas ciudades antiguas. Entonces, Absalón, ahí hablando con esos comerciantes y hablando de lo que se iba a hacer y no se iba a hacer, metiendo mentiras contra su propio padre, logró crear un ejército. Y cuando se sintió fuerte, pues se fue contra el propio papá. O sea que David tuvo esas dos grandes amarguras, la persecución de Saúl, que fue espantosa, y luego el ataque que vino de su propio hijo Absalón. Cuando David se dio cuenta que Absalón, en la propia Jerusalén, ya tenía ese ejército y venía a atacarlo, David toma una decisión. No quiere entrar en un combate en ese momento, además se siente inseguro, sus fuerzas no estaban preparadas para algo así, se va de Jerusalén. Y se va de Jerusalén saliendo por el histórico Monte de los Olivos. Eso es algo que a mí me impacta, la relación entre el Monte de los Olivos y el rey David, y luego la relación entre el monte o jardín de los olivos y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, David huye, pero nuevamente él huye con un grupo de leales, gente incondicional. Entre esos incondicionales había un general suyo del ejército que se llamaba Joab, y estaba un sacerdote, porque el sacerdocio se dividió. Algunos de los sacerdotes de la época
pues estaban más o menos, como se dice en este país, al sol que más alumbre, y entonces si ahora el que manda es Absalón, pues entonces nosotros no tenemos problema, nos quedamos con Absalón. Pero hubo un sacerdote significa descendiente de Aarón, porque los demás descendientes de Leví los llamaban los levitas, y los que podían ofrecer los sacrificios eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Los levitas ayudaban, eran acólitos permanentes. Entonces, se presenta esta situación y hay un sacerdote que se llama Sadoc. Ese sacerdote Sadoc y ese general Joab y otro grupo de gente permanecieron leales a David. De manera que David sale de Jerusalén, siendo esa su sede, siendo ese su trono, sale de Jerusalén y le toca como en tiempos de Saúl, solo que ahora es su propio hijo el que lo está persiguiendo. Mientras yo recuerdo toda esta historia, usted no se le olvide Pedro. Y no se le olvide la pregunta de Pedro porque es clave. Entonces David se va con este poco de gente, otra vez a vivir en cuevas, otra vez a pasar hambre. Y en esas circunstancias, pues de una manera muy extraña, en la que parece haber una intervención divina, acaba muerto Absalón. Cuando muere Absalón, pues se acaba la división, David recupera su reino, vuelve a entrar a Jerusalén, presumiblemente por el Monte de los Olivos. No lo dice expresamente la Escritura, pero es muy probable que David haya entrado por el Monte de los Olivos. Si usted mira el pasaje del Domingo de Ramos, y dice exactamente que por ahí entró Jesús. Bueno, entonces cuando entró David nuevamente, porque ya se acabó la revuelta, porque Absalón murió de esa manera un poco misteriosa, hay dos relatos de la muerte de Absalón. Entonces David vuelve y entra a Jerusalén, y por supuesto, lo primero que hace David es premiar a los que habían sido fieles. Le dio un nombre tan importante, es decir, resaltó tanto la figura de Sadoc, que fíjese que David vivió 1000 años antes de Cristo, y en tiempo de Jesús había unos que se consideraban los descendientes de Sadoc. Pues ¿cuáles eran? Los saduceos. El nombre de los saduceos proviene de ahí. Ellos se consideraban, muy difícil certificarlo, pero ellos se consideraban los descendientes de Sadoc. Entonces, toda esta historia, que para nosotros puede ser más o menos cercana, más o menos lejana, en la época de Jesús, esto era lo que la gente tenía en el corazón, en su memoria, en su recuerdo. Resumámoslo en esto. David pasó grandes tribulaciones, pero los que fueron leales a David quedaron con grandes recompensas. Bueno, ahora miremos cuál fue la vida de Jesús. La vida de Jesús tenía su parecido con la vida de David. A Jesús no lo persiguen en un primer momento los romanos, no se meten mucho con él. La única intervención que tienen los romanos con él es cuando en Cafarnaún le preguntan a Pedro, oye, ¿y tu maestro y tú no pagan impuestos? Que esa es una pequeña historia que aparece ahí. Pero realmente los romanos no se metieron tanto con Jesús, pero Jesús sí que tenía adversarios, particularmente en fariseos y escribas, que formaban como un solo equipo, tenían una relación de simbiosis, fariseos y escribas. Los escribas le daban una justificación teórica al trabajo y a la perspectiva y a la enseñanza de los fariseos, y los fariseos, muchos de los cuales no sabían leer, asumían las interpretaciones de la Escritura y las interpretaciones midráshicas, es decir, más allá de la Escritura, que tenían los escribas. Entonces, fariseos y escribas eran adversarios de Cristo, claramente. Además, eran adversarios de Cristo los saduceos y en general la casta sacerdotal. Los herodianos, que no eran muchos, pero eran muy poderosos, también eran adversarios de Cristo, porque estaban atentos con ese cuento de que aquí hay un Mesías, y si hay un Mesías es el rey, entonces ¿qué va a pasar con el rey Herodes? Entonces,
¿Qué había? Toda esta historia es para llegar a este punto. ¿Qué había en la cabeza de los apóstoles? En la cabeza de los apóstoles lo que había era, la estamos pasando mal, porque eso es así. La estamos pasando mal. Pero cuando este Mesías entre en Jerusalén, cuando Jesús tome posesión de su reino, ahí vendrá la recompensa. Y así como Joab pudo vivir con tranquilidad y con lujo en el final de su vida, porque había sido fiel a David, eso es lo que nos va a tocar a nosotros. Y así como Sadoc fue enaltecido ante el pueblo por David, así nos va a tocar a nosotros. ¿Eso cómo se llama? Lógica de la transacción. Estamos sufriendo, la estamos pasando mal, pero esto no es para siempre, porque estamos siguiendo al que es descendiente de David. Claramente tiene una elocuencia arrolladora, claramente tiene unos milagros dignos de Moisés, de Eliseo, del que sea, claramente tiene una autoridad que nadie se la niega. La gente, el pueblo decía, este no enseña como los demás, este enseña con autoridad, tiene liderazgo, tiene elocuencia, tiene poder, estamos al lado del que es, vamos, que esto, una mala noche se pasa en cualquier lugar, estamos comiendo mal, pero perder unos kilos no es gran pérdida, verá que llegaremos a Jerusalén. El Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos. A partir del capítulo 9, finales del capítulo 9, Jesús toma ruta hacia Jerusalén. Capítulo 9. Eso significa que 2/3 partes del Evangelio de Lucas nos describen el camino hacia Jerusalén y nos describen, pues obviamente, la pasión dolorosa de nuestro Señor, su muerte y resurrección. ¿Qué indica esto? Que muy pronto, los apóstoles se dieron cuenta que ese movimiento de liderazgo de Cristo iba a llegar a Jerusalén. Esto va hacia Jerusalén. Y si va hacia Jerusalén, quiere decir que le va a dar una gran patada al tal Herodes ese. Esto quiere decir que va a echar a ese procurador romano. Y eso quiere decir que se va a consolidar el reino. Y adivine quiénes van a tener los primeros puestos. Nosotros. Pero falta aclarar quién va a ser el primerísimo primero. Y por eso, ¿cuál era la discusión permanente de ellos? ¿Quién es el primero? Y ahí hubo todo tipo de intrigas y de jugadas. Ustedes recuerdan que uno de los evangelios dice que fueron Santiago y Juan, y otro dice que fue la mamá. ¿Qué hacía la mamá? Y no se sabe, pero usted sabe que las mujeres se meten en todas partes. Uno organiza un retiro de sacerdotes y llegan. La mujer tiene esa capacidad, se llama capacidad de penetración o de infiltración. Entonces, una infiltrada que era la mamá de los Zebedeos, un día se le postra a Jesús y le dice, quiero pedirte algo. No le dijo nada, solo se postró. Y entonces Jesús le dice, ¿qué quieres? Ojo, que esa escena sucede camino de Jerusalén. Entonces, esta señora, la mamá de los Zebedeos, dijo, bueno, yo los perdí, porque se acuerda que ellos eran pescadores en el lago de Galilea. Yo los perdí, porque se separaron de Zebedeo era el papá, se separaron del Zebedeo, dejaron al papá, dejaron el oficio y se fueron con este profeta. Ahí los perdí. Pero, espere tantico que los voy a recuperar. Entonces ella dijo, yo aquí recupero a esta gente, recupero a mis hijitos, pobrecitos mis hijitos, demacrados, están demacrados. Usted sabe cómo son las mamás. Yo no sé, yo veo muy acabado veo a Santiago. En los años de sacerdocio que tengo, nunca he visto un sacerdote que vaya donde la mamá y regrese más delgado.
Eso no sucede. Las mamás siempre lo ven acabado, delgado, pálido, consumido, ojeroso. Bueno, entonces ella dijo, aquí lo recupero. Espere que aquí lo recupero. Y entonces, ¿qué hizo? Quiero pedirte algo. Ella dijo, el que pega primero pega 2 veces. ¿Qué es lo que quieres? Asegurar los puestos de mis hijos, porque ella veía, ya esto va hacia el desenlace. Ya esto, aquí va a suceder lo mismo de David. Él va a entrar a Jerusalén con ese poder que tiene, eso no hay Pilato que le resista, no hay legión romana que le resista. Este hombre se va a imponer, y cuando él se imponga, en ese momento, yo quiero estar segura. Esa versión dice que fue la mamá, el otro evangelio dice que fueron ellos mismos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Cuál era el sueño de la mamá? El sueño de la mamá era, bueno, si es verdad que no fuimos los grandes pescadores en Cafarnaúm, pero mire a dónde llegaron. Mire a dónde llegaron. Eso explica la expectativa que ellos tenían. Y eso explica también la palabra de Pedro. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Segundo punto bíblico. El primer punto bíblico era David. Segundo punto bíblico. Vayamos al Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. En esos capítulos, y yo creo que esto a veces se le escapa a uno, en esos capítulos, Cristo nos muestra la diferencia entre la lógica de la transacción, que es la que tenían los apóstoles, y que es la que sale de la carne humana. Óigame eso. La carne humana, la suya, la mía, la de los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos, aquí no importa nacionalidad ni etnia. La carne humana tiende a la lógica de la transacción. ¿Y en qué consiste la lógica de la transacción aplicada a lo cotidiano? Soy amable con quien sea amable. Trato con cariño a quien me conviene tratar así. Invito al que me invita o me puede invitar. Eso es parte de la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es la seguridad que puede dar la carne. Ese es el otro nombre que tiene la lógica de la transacción. Es la seguridad de la carne. ¿Seguridad de la carne qué es? Hombre, yo no voy a tratar bien a una persona que me trata mal, porque entonces estoy perdiendo. Yo no le voy a dar a una persona que no me puede dar a mí, porque entonces estoy perdiendo. Eso es pura seguridad de la carne. Pero ¿qué encontramos en el Sermón de la Montaña? Encontramos que Cristo rompe esa seguridad de la carne y rompe esa lógica de la transacción con numerosas expresiones. Por ejemplo, refiriéndose al Padre Celestial. Hablando del Padre Celestial, dice Cristo nuestro Señor y Salvador, dice, el Padre Celestial, mi Padre, Él lo llama así, con ese amor, con esa cercanía, mi Padre hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Es decir, les está enseñando a sus discípulos 2 cosas. Primera, que Dios Padre no obra con la lógica de la transacción. Y les está enseñando que eso es lo que ellos deben hacer. Eso es lo que Él espera de sus discípulos. Enseñanza que no caló mucho. Es que es difícil que cale esa enseñanza, muy difícil. Porque uno está acostumbrado, es la manera como lo describo, uno está acostumbrado a tener la motivación afuera. Usted es tan querido conmigo, usted se merece que yo también lo quiera, que yo sea amable con usted, porque es que usted es muy amable conmigo. Eso se llama motor afuera. La motivación está afuera. Y Cristo quiere que sus discípulos todos, no solamente los que hoy nos llamamos religiosos o sacerdotes, Dios quiere que sus discípulos todos tengan el motor adentro. Es decir, que tu bondad no dependa de fuera.
Esa es la consigna de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial no es bueno por nada que suceda afuera. Él es bueno porque es bueno. Él ama porque ama. Se parece a ese sermón precioso que tiene San Bernardo de Claraval sobre el amor. El amor tiene la paga en sí mismo. Entonces, Dios mi Padre no ama dependiendo de. El amor de Dios no depende de. Y yo quiero que ustedes amen así. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Si ustedes invitan a los que los invitan, ¿qué mérito tienen? Eso no tiene gracia. Así no se entra en el reino de los cielos. Se entra en el reino de los cielos siendo hijo del Padre Celestial. Y ustedes saben que la riqueza de la palabra hijo en la Biblia no es solamente, y a veces no es principalmente biológica. Por ejemplo, en esas genealogías hay muchos hijos que son adoptados. No, la biología no es lo más importante cuando se habla de hijo. Lo más importante es qué es lo que tú eres y vives. Por eso es tan frecuente utilizar la palabra bar o ver, a veces se españoliza de ese modo, para referirse a hijo. Así, por ejemplo, el apóstol Bernabé no se llamaba Bernabé, él se llamaba José, él era de Chipre, él se llamaba José y fueron los apóstoles los que le llamaron Bernabé. ¿Y Bernabé qué quiere decir? Quiere decir el hijo de la consolación. Lo mismo la palabra Barrabás, Barjoná, todos esos son hijos de. Entonces, Cristo quiere que nosotros seamos hijos de su Padre, porque Él mismo obra y vive como hijo de su Padre. Y lo que Él quiere es que nosotros seamos nosotros todos, no únicamente los consagrados que llamamos hoy. Que Él quiere que todos sus discípulos seamos hijos del Padre Celestial, es decir, que no nos mande la lógica de la transacción, que la fuente y la razón de nuestra bondad no esté afuera. ¿Qué significa que la fuente está afuera? Que cuando usted para ser bueno hace cálculos, ¿me conviene o no me conviene? ¿Yo qué saco de esto? ¿Qué gano yo con esto? Y sin embargo, ¿cuál es la pregunta que le hace Pedro? Exactamente esa pregunta, lo cual demuestra que Pedro estaba de lleno en la lógica de la transacción. Los discípulos de Cristo fueron uno de los dolores más grandes de Cristo. Grandes, grandes. Uno siempre piensa en el traidor, pero acuérdese que Cristo sufrió terriblemente. En alguna ocasión lo dice el mismo Cristo, ¿hasta cuándo voy a tener que sufrirlos? Fue un sufrimiento muy grande para Él. Eso fue muy pesado. Y cuando no le entendían, ¿no? Cuídense la levadura de los fariseos. Lo dice porque no recogimos pan. Y en otra ocasión Cristo les hablaba de la cruz. ¿Y qué responden ellos? No responden nada. Pero ¿qué dice el evangelista? No entendían. Y añade, pero les daba miedo preguntar. Es decir, es el que no se entera y no quiere enterarse. Y no quiere enterarse. No se entera y no quiere enterarse. No quiere oír hablar de eso. Porque es que ahora vamos a entender, y con esto cerramos el segundo punto bíblico, ahora vamos a entender mucho mejor lo de la cruz. Es que la cruz es exactamente la perfecta expresión del amor de gratuidad. Cristo particularmente en la cruz, es la imagen misma del amor sin retorno. El amor que simplemente ama. A mí me encanta la expresión que usamos en la Santa Iglesia Católica cuando se expone el Santísimo. Porque es que Cristo queda expuesto a la indiferencia, expuesto a las blasfemias, expuesto a los sacrilegios, pero también queda expuesto y desnudo, como desnudo estuvo en la cruz, para que nuestra desnudez, para que nuestro amor, para que nuestra adoración también se exponga ante Él. Es algo absolutamente precioso. Esa relación que si Dios lo permitiera en alguna ocasión, bonito comentar eso. La desnudez de la Eucaristía y la desnudez de la cruz, eso es algo absolutamente precioso. Y la desnudez del resucitado, como dice uno de los himnos de la liturgia de las horas, ¿no? Para este tiempo pascual.
envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina. Ese es todo el vestido que Él tiene. Todo el vestido de Jesús en la cruz fue su sangre, y todo el vestido de Jesús resucitado fue su gloria. Es la sangre y es la gloria, que es lo que aparece en el Señor de la Misericordia, esos dos rayos, ¿no? La sangre y la gloria. Entonces, mis hermanos, la cruz es la imagen de ese amor que trasciende la transacción. Pero esa fue toda la enseñanza de Cristo, eso fue todo lo que Cristo enseñó. Todo el tiempo Él estaba enseñando eso. Pasemos al último punto bíblico para darnos cuenta del trasfondo que hay en esa pregunta de Pedro. El último punto, muy breve, es el que tiene que ver con la expresión más escandalosa que tiene el Evangelio. Hay un hombre, un laico, que es el fundador del camino neocatecumenal, sabemos su nombre, Kiko, le dice todo el mundo, Kiko Argüello. Kiko Argüello, desde que inició su camino de conversión, tomó una frase de Cristo como lo más representativo de Cristo, porque ningún otro líder religioso la ha dicho, sino solo Cristo. Hay muchas cosas que son absolutamente únicas de Cristo, pero Kiko Argüello toma esta frase, que es la que quiero destacar: el amor a los enemigos. El amor a los enemigos es la absoluta contradicción de la lógica de la transacción. Porque amar a los amigos, es decir, los que me caen bien, los que me convienen, los que me gustan, hay gente que a uno le gusta, por su manera de ser o por su físico le gusta. No, el amor a los enemigos es el amor que no tiene como motivación el gusto, ni la conveniencia, ni el interés, ni la ganancia. Ese es el amor a los enemigos. Y eso fue lo que Cristo predicó, ese amor a los enemigos. Pero ese amor a los enemigos, pues es el que trasciende completamente la lógica de la transacción. A todos nos acecha la lógica de la transacción, que es la seguridad de la carne. ¿A mí qué me va a tocar? ¿Y qué queda para mí? ¿Y lo mío qué? Es muy importante que todo discípulo de Cristo, pero creo que muy especialmente nosotros, religiosos y sacerdotes, es muy importante que nosotros nos preguntemos de corazón ¿qué tanto poder tiene esta lógica de la transacción en nuestra vida? Para ayudar a ese discernimiento, a esa reflexión, que por supuesto sugerimos que se haga ante el Santísimo, para llegar a ese discernimiento, nos ayuda bastante seguir la pista de los votos de los religiosos. Porque es que los votos de los religiosos no son patrimonio únicamente de los religiosos. Hay toda una antropología en los votos de los religiosos. Voto de pobreza, voto de castidad, voto de obediencia. Esos votos de los religiosos se refieren a lo que podríamos llamar las tres principales tendencias del corazón humano en su estado de naturaleza caída. Cuando se habla del corazón humano en su estado de naturaleza caída, estamos hablando de la carne. Y estamos hablando, por consiguiente, de la lógica de la carne y de la búsqueda de seguridad de la carne. ¿Cuáles son entonces esas tendencias? ¿En dónde busca uno la paga? ¿En dónde busca uno esa, llamémoslo así, esa parte de la transacción? Entonces uno la busca cuando, ¿qué es lo que nos habla el voto de pobreza? Pues los bienes materiales. ¿De qué nos habla la castidad? Pues nos habla del afecto y nos habla del placer sexual. ¿Y de qué nos habla la obediencia? De la propia voluntad, el propio capricho, el propio proyecto. Eso quiere decir que esos tres votos, los votos de los religiosos, nos ayudan a todos, es que esto vale para todos los cristianos, nos ayudan a todos a encontrar por dónde van las tendencias del corazón humano. Es decir, por dónde solemos buscar recompensa nosotros. Solemos buscar recompensa en el dinero.
en el dinero. Una vez me decía con tristeza un obispo que estaba implantando o buscando implantar un plan pastoral. Y me decía, este plan pastoral requiere muchas reuniones porque a la gente hay que formarla, hay que orar con ellos, hay que gastarle tiempo a la gente. Y me decía este obispo que quiso tener esa confidencia conmigo, me decía, pero esto no termina de caminar porque mis sacerdotes, mira esta confidencia que me hace tan dolorosa, porque mis sacerdotes, donde no ven el estipendio, no ven la necesidad. Entonces, si yo tengo que hacer 25 reuniones con grupos al mes, pero ahí no hay estipendio, porque no hay estipendio para todo, entonces empieza a ralentizarse, empieza a lentificarse el servicio. Claro, todo tiene explicaciones, todo tiene explicaciones. No, pero yo de qué voy a vivir y así sucesivamente. Sí, uno tiene muchas explicaciones. Un día yo creo que voy a escribir un libro que se va a llamar Las explicaciones. Para ahorrarle tiempo a la gente. Busquen la página tal, ahí está la explicación que usted me está, ahí está en la página tal. Que la gasolina para mi carro, ahí está, busque, ahí está. Uno siempre tiene explicaciones, pero debajo de esas explicaciones, lo que hay es un amor cortico, desnutrido y asustado. Y ese amor cortico, desnutrido y asustado, en el fondo sigue repitiendo la pregunta de Pedro. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Lo mismo pasa con la castidad. El asegurar los afectos es un tema que se está tratando ahora mucho más abiertamente, gracias a Dios. Hay predicaciones muy buenas que uno puede encontrar. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, por ejemplo, admiramos al cardenal Raniero, ¿no? Raniero Cantalamessa. Tiene retiros para sacerdotes. Hace poco, precisamente en la Feria del Libro, estaban vendiendo un libro de él, que es como un manual de retiros para sacerdotes, que recoge muchas de sus enseñanzas. Muchas de ellas tienen que ver con este tema de afectividad. Entonces, ¿cuál es la explicación? Porque acuérdense que existe ya en la mente mía, ya existe el libro de las explicaciones. ¿Cuáles son las explicaciones que uno se da? No, yo también soy hombre. Yo también tengo derecho. A mí me ordenaron, pero yo estoy completo. Estoy completo y funcional. Y uno tiene ahí todas las explicaciones. Pero la verdad es que se está buscando eso. ¿Cuál es el amor para mí? Un amor que sea para mí. Padre, pero usted lo quieren los pobres. No, yo no hablo de eso. Un amor, una cosa que sea para mí. Un amor así, mío. Es difícil. Y luego también está la manera como uno se apega a algunos amores. No necesariamente todos son amores sexuales. Que la gente cree que el único problema está por ese lado. No, también hay otros. Hay una serie de apegos familiares, por ejemplo. Yo conocí en esta vida que Dios me ha dado, yo conocí el caso precisamente de un sacerdote, él era muy apegado a la mamita, que creo que era esposa de Zebedeo. Bueno, esta señora, la Zebedea era una señora buena persona, obviamente, muy amorosa, y ella vivía con este padre ahí en la parroquia. Muy linda mamá, nadie lo niega. Resulta que la señora, es ley de la vida, se va envejeciendo, se enfermó, se murió. Uno entiende que hay un duelo, pero les digo una cosa, ese padre nunca volvió a ser el mismo con la gente. Prácticamente con la muerte de la mamá casi se enterró él. O sea, claro que hay que amar a la mamá. Por supuesto que hay que amar a la mamá. Y nosotros somos llamados a amar como sacerdotes, como religiosos, que varios de ustedes lo son, como este servidor. Estamos llamados a amar. O sea, aquí no estamos diciendo que no amemos, sino estamos diciendo es que uno espera el amor ese de retorno.
Uno está esperando el amor ese seguro, que puede ser con unos amigos, que puede ser con una amiga, y ahí pueden suceder muchas cosas, que puede torcerse y puede enredarse con una cantidad de cosas sexuales que luego traen unos dolores terribles y unas complicaciones terribles por asuntos de posesividad, por asuntos de traición, por asuntos de extorsión, de manipulación. Yo ya he conocido 2 casos de sacerdotes que finalmente tuvieron que salirse por extorsión, y todo empezó con un chat romántico. ¿Y qué era lo que quería ese padre? Ya hoy se salió del sacerdocio. ¿Qué era lo que quería ese padre con ese chat romántico? Asegurar un cariñito que fuera para él. Es decir, ¿y lo mío qué? Esa es la pregunta que está ahí. Es la pregunta de Pedro, que sigue viva dentro de muchos de nosotros. Y luego están también los caprichos y están las comodidades. Y están los proyectos personales que no buscan la gloria de Cristo, que no están buscando la gloria de Cristo. Entonces, de ahí sucede otro fenómeno que solo lo voy a mencionar ahora, vamos llegando al final de esta predicación. De ahí sucede otro fenómeno que se llama fragmentación. Porque evidentemente yo tengo que seguir celebrando misa, tengo que seguir hablando de caridad, tengo que seguir hablando de amor, tengo que seguir hablando de generosidad. Entonces yo tengo que seguir predicando, pero al mismo tiempo mi corazón tiende para otro lado. Al mismo tiempo yo estoy buscando mi paga. Entonces yo quiero hacer esto, pero también quiero hacer lo otro, y el corazón no está unido. Y el corazón que no está unido vive fatigado y vive en dolor y fácilmente entra en angustia, y hay una cantidad de patologías mentales, afectivas, emocionales, psicológicas que se están presentando en sacerdotes y que muchas veces ocasionan lo que se llama quemarse, burn out. Sacerdote que se siente quemado. Yo realmente no sé qué hacer con mi sacerdocio, me siento al límite, no le encuentro sabor a nada. Hay muchas razones por las que se puede llegar a eso, y no pretendo hacer un diagnóstico simplista en este momento, pero algo es posible que sirva a mi experiencia, y mi experiencia es que pocas cosas agotan tanto un corazón como tenerlo dividido. El corazón dividido es un corazón que está en guerra con él mismo. Usted imagínese que usted agarra sus 2 brazos y usted está jalando con la mano derecha hacia lo derecha y con la mano izquierda hacia lo izquierda. Quédese así media hora y verá el calambre tan brutal que le da. Eso es lo que nos pasa a nosotros, porque tenemos así muchas veces el corazón dividido. A veces el corazón está dividido por cosas escandalosas, que son las que luego saltan a los periódicos y los portales de noticias. A veces no son cosas escandalosas, pero son cosas que nos dividen. Y decía la gran Santa Teresa de Jesús, para estar encadenado, no importa el color de la cadena, no importa el tamaño de la cadena, si estás encadenado. Entonces nuestro corazón no está libre, nuestro corazón no está unificado, y de ahí se pierde la unidad, se pierde el entusiasmo, se pierde la alegría. Es muy difícil tener la alegría. O sea, usted imagínese, hago esta comparación, usted imagínese un hombre casado que llega al cumpleaños de la esposa. La esposa llegó a una edad dorada, vamos a ser caritativos. La esposa llegó a una edad dorada, ya casi blanca, pero bueno, dorada. Y entonces, vamos a celebrar el cumpleaños a la esposa, pero resulta que este señor tiene por ahí un amante. Entonces, imagínate lo que es tratar de alegrarse en el cumpleaños de la esposa teniendo otra por allá. Entonces, la alegría se pierde. Mira cómo vamos perdiendo cosas, el fervor se pierde, el celo apostólico se pierde, y uno empieza, como ya lo hemos dicho, uno empieza a llevar cuentas, y uno empieza a funcionar por leyes de mínimos. ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que hacer para que la misa sea válida? ¿Cuál es el mínimo de horas que debo atender a la gente para que no haya problema y vayan allá a hacerle escándalo al obispo conmigo, o al provincial o al que sea? Entonces uno empieza a funcionar con mínimos. Necesitamos salir de esa lógica de la transacción.
pero no se puede salir con violencia. En nuestra siguiente enseñanza, que Dios permita, vamos a hablar sobre eso. Y quedaron un poco injustos los títulos, porque el primer título se llama La pregunta de Pedro, y el segundo título, en la otra reflexión, se llama La respuesta de Pablo. Pedro también encontró la respuesta. La respuesta se llama la cruz, el llanto y Pentecostés. Eso se llama la respuesta, para que no nos quedemos así. Este es un tema de cruz de Cristo, llanto mío y Pentecostés. Así es como se renueva un sacerdote. Si no mira la cruz, no se renueva. Si no llora sus pecados y se arrepiente de todo corazón, con lágrimas físicas o no, eso lo explica muy bien Santa Catalina de Siena, si no llora sus pecados, no hay cambio en la vida del sacerdote. Pero si hay cruz de Cristo, llanto del sacerdote y apertura a la acción del Espíritu, ahí puede venir un sacerdocio nuevo. Y es una cosa admirable, es una cosa que no la puede producir este mundo. El sacerdote unificado en su corazón, gozoso en el servicio, fecundo en su trabajo, eso no lo produce el mundo, eso solo lo produce, eso solo lo modela el Espíritu Santo, lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, y deseamos que lo haga en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.